dispongas en tu corazón no tenga que hablar, Señor. Gracias, Señor, por estas bondades y dispone en nuestros corazones, Señor, a que esté abierto, Señor, para tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Y bendice a los niños, Señor, para su escuela dominical, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. Todavía estamos con Judas. La última vez que estuvimos, también estuvimos viendo un poco más de Judas. Y en esta hora también queremos pues terminar con esta parte en algunas frases que hemos encontrado y que también a veces pasamos por alto en las iglesias o en aquellas especies de iglesias que se levantan alrededor de las iglesias de Cristo. Quiero ir a Judas capítulo 5, ahorita. Judas 17, hermanos. Judas 17, amén. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, que la carta de Judas es una carta en donde se está poniendo un énfasis especial en el cuidado que se debe de tener dentro de las iglesias y alrededor de las iglesias y en nuestra propia vida en contra de aquellas personas que tratan de cambiar la palabra de Dios con engaños y con mentiras para sacar algún provecho propio y que nos enseñan de una manera equivocada. Judas es una carta en donde se nos advierte, se nos habla, se nos enseña. Pero en este momento, hermanos, en el versículo 17, me encuentro, hermanos, con una frase muy importante. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me quedé así, digo, tantas veces a lo mejor que he leído la carta de Judas y las últimas veces que hemos estado estudiándolas, me encuentro con esta parte donde dice: hermanos, ¿tienen memoria ustedes de las palabras que han sido dichas por los apóstoles? Y Judas les dice: recuerden que lo que yo les estoy diciendo no viene de mi propia imaginación, yo no lo inventé, yo no solamente lo he advertido, también lo han enseñado ¿qué? Todos los demás apóstoles. Queremos ver en la palabra de Dios, hermanos, qué partes de los demás apóstoles suenan semejantes a las palabras que nos está diciendo Judas. ¿Alguno de ustedes, hermanos, recuerda o trae a la memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles que son similares a la que en este momento Judas nos va a decir? ¿Alguien recuerda, hermanos? Les voy a leer lo que sigue. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esta es una parte importante que los apóstoles habían enseñado. Pero hermanos, qué importante es darnos cuenta de que los apóstoles, hermanos, no solamente anunciaban sanidades, no solamente anunciaban grandes milagros, no solamente iban en el camino levantando muertos o levantando personas enfermas y haciendo grandes prodigios como hoy en día se enseña en las iglesias, que los apóstoles y el mayor don de los apóstoles
es enseñar sanidades, milagros y profecías y cuanta cosa, yo vengo a la memoria, hermanos, y me entero de que los apóstoles a cada ratito y cada vez que podían en sus escritos advertían a la iglesia que se cuidaran de las personas que anunciaban lo que hoy nos anuncian los apóstoles de hoy. Así de sencillo. Que se cuidaran de cómo hablaban, de cómo eran, y está claramente, hermanos, especificado que todo lo que hoy nos dicen que son ellos, es de lo que los apóstoles verdaderamente nos decían que nos cuidáramos. Pero como siempre, hermanos, a veces leemos la palabra sin poner atención, pasamos por alto las advertencias de los apóstoles en cada una de sus epístolas. Y no recordamos claramente que todo lo que dicen aquí ya se había dicho antes. Voy a ir en reversa, hermanos. Me voy a ir de Judas hacia el libro de los Hechos. ¿Ok? Voy a ir tocando algunos pasajes de Juan, segunda de Juan, y me voy a ir a Timoteo, a Pedro, a Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas y en el mismo Hechos, para entender un poquito qué quería Judas que los hermanos recordaran que habían dicho los demás apóstoles. Quiero irme a segunda de Juan, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Por qué? Muchos engañadores Han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, ¿y esto lo dijo el apóstol Juan? O sea, no estamos al pendiente solamente de la buena cosa de la palabra, sino también los apóstoles siempre van a advertirnos que tengamos mucho cuidado, porque hay personas dentro y fuera de la congregación que parecen ser cristianos, pero ¿qué? Pero no lo son. Y todos y la mayoría de los apóstoles estaba, hermanos, con mucha atención definiendo quiénes eran y cómo eran los que no son hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí me va a decir que todo espíritu que no confiesa, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estas partes, hermanos, de recordar son importantes, porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, no debe de estar ciega a los engaños del enemigo. Y debemos de tener cuidado, hermanos, porque no podemos estar creyendo que todo lo que parece cristiano es cristiano. Ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, sabemos que las iglesias, también hay iglesias piratas, ¿no? O sea, bien clonadas, bien piratas, o sea, iglesias, dijéramos, iglesias chinas, ¿no? O sea, totalmente, que parece que son cristianas, traen Biblia a las personas que asisten ahí, pero todos viven de manera equivocada, ¿no? Y la predicación que está ahí adentro también es una predicación equivocada. Entonces, los apóstoles, hermanos, no crean que se la pasaron diciendo puro amor, no. Ellos advertían en cada carta: tengan cuidado, porque las personas malas ya están viviendo entre nosotros y ¿saben qué? Se parecen mucho a nosotros.
Pero hay una diferencia. Ellas no pueden vivir como nosotros por mucho tiempo. No pueden hacer todo lo que nosotros hacemos y no creen todo lo que nosotros creemos. Así que hay que poner mucha atención. En esa misma carta, primera de Juan, vamos al capítulo 2, versículos 18 al 29, si alguien lo quiere leer. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí tenemos algunas personas, algunos personajes, ¿sí? Que aparentemente estaban asistiendo a una iglesia, ¿no? Iban a la iglesia, cantaban en la iglesia, oraban en la iglesia, pero de repente algo no les pareció correcto. Ellos decían: me gusta la iglesia, me gusta cantar, me gusta la palabra, me gusta traer una Biblia, pero a mí me encanta dar marometas, ¿no? Y como en esta iglesia no se dan marometas, pues yo voy a fundar la primera iglesia cirquera del mundo, ¿no? Y entonces desde ahí en adelante se salen los hermanos, ponen su carpa y empiezan a balancearse, ¿no? Y a poner trapecios y hacer shows y espectáculos grandemente, ¿no? Porque a ellos les encantaba dar marometas, ¿no? Su vida era el circo, el show. Y se salieron porque en la iglesia donde iban no había eso. Entonces dijeron: vamos a fundarla porque se siente como que un poquito más de calor aquí entre las marometas, entre el trapecio, ¿no? 2, 3 elefantes caminando por ahí. O sea, hay más calor de hogar. Y se funda aquella iglesia. Y el apóstol Juan dice: esas personas que se salieron, que fundaron iglesias parecidas y que están hablando de un evangelio, no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido con nosotros. No podemos, hermanos, tener oídos cerrados a este tipo de ideas, de expresiones, de decir que las personas que salen de una congregación y fundan una congregación muy distinta a la iglesia de Cristo, son personas que en realidad no tienen a Cristo en su corazón. Hay una diferencia muy grande de levantar una misión, de hablar de cómo la iglesia de Cristo se esparce y es una fiel copia de la iglesia de Cristo en doctrina, en enseñanza, en paciencia, en compañerismo, a salirte de otra iglesia e ir a hacer grandes espectáculos, grandes shows y a veces terminar asaltados, ¿no? Entregando las llaves del carro, las llaves del terreno, y todas estas cosas, donde el pastor trae guaruras, donde llega la limusina, bajan en helicóptero, dicen unos que hasta salen del piso, ¿verdad? Y así como grandes espectáculos, como saliera un rockstar, ¿no? Del piso, bien Hannah Montana, ¿no? Con todo este asunto muy padre, ¿no? Eso es un show. Y la iglesia de Cristo, hermanos, no tenía ningún tipo de show. Los hermanos que predicaban el evangelio, en este caso apóstoles y predicadores de aquellos tiempos, eran personas que iban directamente a vivir la vida cristiana. Y todo esto, hermanos, toda esta parafernalia, todo este gran espectáculo, se evitaba a toda costa. Y aquí mismo, si ustedes siguen, hermanos, se van a dar cuenta de quiénes son este tipo de personas. Quiero ir a Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y otra vez, desde el 1 al 18, por favor, alguien que lo lea en voz alta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que vuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio, desde la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hasta ahí, gracias. Ahí viene una explicación, pero quiero que pongan, ¿qué dijo en los primeros 2 versículos, hermanos? Otra vez, a la memoria. Y en el 3, Del profeta. traer a la memoria lo que se ha dicho ya desde antes. O sea, hermanos, Judas no venía diciéndonos algo nuevo, no nos venía diciendo una advertencia nueva. Vienen todos con un mismo pensamiento. No ignoren lo que los demás dicen. No podemos basar nuestra vida en una suposición de alguien. Tenemos que basar la vida cristiana en todo lo que los demás han dicho desde antes. Las advertencias, tomarlas en serio. No podemos ignorar, hermanos, y decir, hermanos, ayer vino el padrecito de la parroquia y nos dijo que pues todos buscamos a Dios, que por qué no nos juntamos y hacemos convivios cada fin de mes. Al fin, todos vamos a Dios, ¿no? Y alguien dijera, oye, pues es cierto, ¿por qué no hermanarnos y empezar a salvar a Tustepec todo para Cristo? Y si esta iglesia pues se quiere unir, pues sería una forma de alcanzarlo, ¿no? Y la Biblia dice claramente, no ignoren todo lo que se ha dicho desde antes, hermanos. No porque parezca bonito va a ser, ¿qué? Va a ser bonito. No porque suene precioso el asunto y oye, va a ser real, no. Claramente nos dicen a nosotros, no tengan esa comunión, no se dejen engañar, porque el engañador desde antes ha estado y ha tratado de destruir a la iglesia de todas las maneras posibles. ¿Sí? Y hoy en día hay muchas iglesias, en Estados Unidos hay muchas iglesias, a lo mejor aquí en el país, que se hermanan con otras iglesias que no son iglesias de Cristo y supuestamente viven una armonía, ¿no? Pero hermanos, la Biblia dice claramente que tengamos mucho cuidado. Al rato, no vaya a ser que mi hijo, yo les decía la semana pasada, hace 15 días, bueno, ya tiene también casi un mes, que les decía, aceptamos nosotros material de estos que vienen a entregarnos revistitas y cuentitos, nosotros lo metemos a casa y al rato termina nuestro hijo preguntándonos, oye mamá, ¿es cierto que Jesús no es real? Oye mamá, ¿es cierto que yo voy a estarle dando de comer a las víboras y a los osos y voy a estar jugando con ellos como si fueran muñequitos de peluche? Pero vino tu hijo a preguntarte, ¿no? Pero tú mismo metiste la falsa información ¿a dónde? A tu casa. Porque se te hizo mala onda o sentiste feo no aceptarles el papelito a esas personas que se estaban quemando en el sol, ¿no? No, o sea, no es eso, o sea, el hecho es no aceptarles nada porque yo mismo estoy haciendo que adentro de mi casa empiece a haber una serie de situaciones que van a hacer que mis hijos duden de que el reino, que el evangelio está realmente en nuestra casa. Y dice la palabra de Dios que todos los apóstoles y que los santos hombres de Dios siempre estaban advirtiendo que tuviéramos mucho cuidado de dejar pasar
o de no oír las advertencias de la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo, hermanos. Vamos a dejar primera de Pedro porque ahí está. Segunda de Timoteo, hermanos. Capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos 3 y 4, por favor. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y como la gente, ¿no? A veces decimos, es que esa iglesia está rechueca y mira cuánta gente hay. Pero es que la gente tiene comezón de oír y se amontonan. Y ahí es cuando el burlador, el engañador aprovecha para cambiar, para alejar la verdad y enseñarles una mentira. Las personas empiezan a creer, y ¿saben qué es lo más importante? Que nos dice que enseñan. ¿Qué enseñan estos hombres? ¡Fábulas! ¡Cuentos! Nos cuentan sus sueños, hermanos. Predican en la iglesia sus sueños, como si sus sueños tuvieran alguna palabra de verdad, ¿no? Dicen, hermanos, hoy les voy a predicar de lo que soñé ayer. Yo estaba dormido y me vi en una ciudad preciosa, en una ciudad de oro, mar de cristal y joyas preciosas en todos lados. Y nosotros decimos, bueno, hermano, ¿para qué sueña eso si en la Biblia está escrito, no? No, pero yo lo vi y ¿saben qué? Yo veía también a la iglesia y veía a la hermana fulanita de tal y veía a la hermana Idalia ahí conmigo y a la hermana Pati y a la hermana Saraí también. Es más, la veía con sus hijos ahí jalándolos, ¿no? A sus 3 niños, bueno, 2 niños y una niña. Ahí los llevaba, ¿no? Y la hermana Saraí ahí iba y el hermano Diego iba atrás de ella recogiendo las piedras preciosas. Yo los vi a todos ustedes allá en el cielo conmigo. Y todo el mundo chillando, ¿no? El hermano nos vio en el cielo, gracias. ¿Eso es una fábula? Eso lo dice la Biblia, que ya estaremos los que somos hijos de Dios. Pero ya nos contó sus sueños, ya nos contó su historia, ya nos hizo sentir mal, pero nunca nos enseñó nada de la palabra de Dios. Pero la gente tenía comezón de oír. Y ya, pues de menos lo que caiga, pues ya es algo, ¿no? De ventaja, de provecho. Ya fui a la iglesia, medio oí algo bonito y ahora ya me voy contento porque ya cumplí con Dios. Estos hombres, hermanos, son así. Segunda de Timoteo, versículos 3 del 1 al 6, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué dice? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero hay algo muy importante. ¿Saben qué? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados
arrastradas por diversas concupiscencias. Y estos son los pastores de hoy. No, en serio. Y este Diego se entera, dice, es que se fue con la hermana fulanita y dejó a su esposa. ¿Por qué crees? Porque no pusimos oídos atentos y dejamos predicar al engañador, al avaro, al codicioso, al malagradecido. Al que dice ahí, yo me acordé, ¿saben qué? De un pastor de allá por tierra muy clara, ¿no? Que dice que... Amadores de los deleites. No. Aquí dice algo tremendo contra los papás. Blasfemos, desobedientes a los padres. Que siempre se burlaba de sus papás y le echaba en cara a sus papás, ¿no? Que sus papás habían sido malos pastores. Pero él era el bueno. Imagínate. Y yo siempre les he dicho, y yo le decía a mi cuñado cuando estuvo aquí con nosotros, le decía, lo que tus papás hagan, ellos lo van a tener que pagar. Tú no te debes de meter ni juzgar la vida de tus padres. Tú debes de ser una persona que obedece la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Lo que ellos hagan, ¿ellos qué? Lo tendrán que resolver. Pero tú no puedes ponerte sobre tus padres, ofenderlos, lastimarlos o XY, sin pensar, ¿no? Y estas frases, hermanos, son increíbles. Pero nos decían que ya las habían dicho un montón de veces. Y como nosotros los dejamos aquí, dice, son avaros, amadores de sí mismos, ¿no? Esas personas que de repente ya empiezan a predicar, ya empiezan a ganar dinero, la iglesia empieza a crecer y ya se empiezan a comprar trajes, ¿no? De marca, ya se empiezan a ver más galanes, ¿no? Ahora ya zapatitos y sus trajes y todo el día ya andan bien vestidos, ¿no? Son como que personas amadoras de sí mismas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos aparte de todo. De esos que les decía la semana pasada, o bueno, hace 15 días que se ponían a decirle de cosas a los demonios como si fueran sus cuates, ¿no? O sea, que todavía se ponen a echar fuera demonios como si nada, ¿no? Desobedientes a los padres, ingratos, además son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Usted, bueno, no, yo qué les puedo contar. Usted siempre se ha topado con varios que son como lo que les estoy diciendo aquí. Usted se sale de la iglesia y ya le están diciendo hasta de lo que se va a morir, ¿no? Son crueles, son traidores, son impetuosos, son infatuados, amadores de los deleites, ¿qué? Más que de Dios. Ellos estarían, mire, fíjense, están más contentos en la cena del Señor que durante la predicación de la palabra. ¿Ha conocido gente así? Que está más contenta, perdone la expresión, tragando que oyendo la palabra de Dios. Sí, las hembres con personas que se deleitan en la comida y en lo que sigue después, en vez de haberse deleitado en qué? En la presencia del Padre dentro de la iglesia. Y usted los ve y yo a veces ya me siento mal, hermanos, pero me llevan como que triple, ¿no? Y tú dices, es que visito mucho, pues hermanos, también visite mucho al doctor para que le dé algo. Necesita, hermanos, controlarse porque yo creo que tanta visita le va a hacer daño. Deleítese en predicar la palabra. No se deleite ¿qué? En lo que viene, en las cosas que dan. ¿Sí? Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Se gozan más, hermanos, en decir, hermanos, ayer Dios me regaló una Suburban, en vez de decir, hermanos, soy salvo. Se emocionan más cuando les llega un dinero, un reloj de oro, un regalito por ahí,
que en haber sido salvos en Cristo Jesús. Están más emocionados por los deleites, por lo que el mundo les ofrece, que por la predicación del Evangelio. Y ustedes los conocerán. Bueno, es una descripción, es una fotografía, una radiografía a muchas de las iglesias de hoy en día. Yo les decía, hermanos, que Judas es una persona que ha estado investigando y que ha reflexionado tremendamente de cómo el engañador ha estado visitando a las iglesias y toma las partes de diferentes predicadores para advertirnos lo mismo. Aquí en Timoteo, hermanos, se nos dice una tremenda situación, y dice: estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas, ¿no? Ya terminamos y de repente dicen: hermanos, el pastor va a salir a predicar, ¿quién va a acompañarlo? Y se levantan como 10 hermanas, ¿no? Y dice: ¿por qué no se levantan hombres? Es que se lleva re bien con las hermanas lo quieren mucho, ¿no? Los hermanos, es raro, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Cómo va a salir el hermano pastor a visitar y a predicar con 10 mujeres y los hombres? Y no, de verdad, luego termina el pastor como que convenciendo más fácil a las hermanas, ¿no? ¿No les ha tocado ver? Pastores que de repente van convenciendo a las hermanas para que se vayan uniendo así a su grupo, porque cuando empieza la batalla dentro de la iglesia son las que más gritan, ¿ves? O sea, él supone, ¿verdad? Él supone. Pero hermanos, estas personas son así. Y ustedes conocerán las historias de: oye, ¿y el pastor y la iglesia que estaba aquí? No, pues se fue con la tesorera. No, pues se fue con la hermana fulanita. Oye, ¿y si esa señora quién es? No, pues es la esposa del pastor. ¿Y el pastor? No, pues se fue con la otra. ¿Y por qué se fue? No, pues fueron a visitar, pero ya se tardaron mucho, ya tiene 10 años que salieron a la visita. No les ha tocado esa. Y oiga, ¿y su esposa? Pues salió a visitar con el pastor ¿hace cuánto? Hace como 15 años. Bueno, no ha llegado de haber ido a visitar a China, porque no ha llegado hasta ahorita el pastor con su esposa. Y ni modo, ¿no? Pues ahí está. Pero así pasa, hermanos. Como son personas que no conocen a Dios, como son personas que tienen un espíritu equivocado, se les hace fácil, hermanos, usar el Evangelio para engañar, mentir y robar a las demás personas. Esto es algo que está advertido y deben de acordarse de ello. Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Del 3 al 11 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, ¿qué? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si ve usted que ya una persona que dirige su iglesia ya está buscando desordenadamente y a toda costa enriquecerse o sacar provecho tremendo de la iglesia, apártese de esa persona. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dicen? Caen en tentación y enlace y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, importantísimo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Advertencia a Timoteo. Le estaban diciendo a Timoteo cómo estaba el asunto.
Si tú ves que ya alguna persona está así, aléjate de ella. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5, hermanos. ¿Qué dice el versículo 1? Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Han conocido algunas personas que prohíben casarse y se abstienen de alimentos? Esta es la iglesia de Cristo, aquí no comemos puerco porque el puerco está prohibido. Pues aquí sí comemos puerco porque está más barato. Está más barato y sabe bien rico. Pero la iglesia, es que la Biblia dice que no comamos puerco, pero dice Timoteo que sí podemos comer. No, pero la Biblia, ay, que no. Pero ¿por qué lo dice? Porque son personas que tratan de engañar a los demás y les prohíben casarse. ¡Ah, llega la hermana Saraí! Hermanos, yo le pido que me dejen casar con el hermano Diego. El hermano Diego es un flojo, no, tú no te vas a casar con él. Pero usted es el pastor, usted no manda. Yo mando y no te casas. ¿Cómo ves? Oye, pero mi papá ya me dio permiso. Tu papá no entiende nada de la palabra de Dios. Yo me quiero casar con él. No te vas a casar. Porque yo mando. Yo soy el pastor, yo sé lo que digo. Y usted no se casa. Y es más, de aquí en adelante les llamamos a los que no se casan padres y a las que no se casan monjas. Para que vean. ¿No? Porque esa es la palabra de Dios, eso es lo bueno. Y no vamos a comer tal o cual cosa. Y nadie de esta iglesia va a tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola es del diablo. Nada más el pastor, porque él sí tiene poder para detener al diablo. Sí, él sí tiene poder para echar fuera demonios de Coca-Cola, no se preocupa. Hermano. Aquellos pastores que también usan otra versión de la Biblia que ni conocemos, usan la palabra así también. Ahorita vamos a llegar a los que tuercen las escrituras, porque dice Pedro, dijo Pedro en una de sus cartas, hermano, que Pablo enseñaba doctrinas que otros tuercen para beneficio de ellos mismos. O sea, si no me quedan, la acomodo. Pero el asunto es forzar y robar a la gente. No necesitamos irnos a sectas. Las iglesias de hoy, que son las piratas y las clonadas, tuercen cualquier palabra, hermanos, para hacerla embonar a fuerzas en su doctrina equivocada. Y dijo Dios que a Dios se le da ¿qué, hermanos? Lo mejor. Y ustedes vienen a dar 10 pesos aquí, no, hombre. Mejor llévese sus 10 pesos a Horrera y váyase allá. Sí, écheselos a la maquinita de dulces, le van a dar más dulces por sus 10 pesos. Pero aquí, cuando venga a la iglesia, eche algo bueno, eche más. ¿Porque es para quién? Para Dios, porque a Dios se le da ¿qué? Lo mejor. Ya torcí la palabra. Ya. La acomodé perfectamente a mis necesidades. Ya la torcí. Y las personas usan la palabra de Dios, la tuercen, y torcer es embonarla en cualquier cosa, hermanos, para hacernos creer que eso lo dijo Dios. Que eso lo dijo Dios. ¿Sí? Y nosotros caemos en ese juego, pero aquí dice que tengamos cuidado, porque hay hombres que son hipócritas, mentirosos, ¿sí? Que tienen doctrinas de demonios, que prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos.
Y de verdad, hay iglesias hoy que supuestamente son iglesias sanas, iglesias de Cristo, y son las primeras que nos prohíben comer o tomar cual o tal cosa. No sé si les tocó aquel tiempo en que no podías usar la pasta Colgate, ¿no? Porque tenía el número 666. Y no podías usar esto o aquello porque era, hermanos, nosotros vamos a la gloria del Padre y estamos tranquilamente. ¿Sí? Imagínense, hermanos, imagínense, yo quiero preguntarle, que de repente le llegara un cheque al hermano Alejandro de 666 pesos y él dice, no puedo cobrarlo, este es del diablo. ¿Qué dice? Pues hermano, déselo al pastor, no se preocupe, yo lo exorcizo y lo cobro, hermano. ¿Harían eso, hermanos? ¿No cobrarían ese cheque? Que le tocó al hermano Diego el boleto número 666. ¿Punto 66? No. 6.666 o 666 para la rifa y se ganó un carro, pero no lo puede cobrar porque el carro es del diablo. ¿Qué tal si choco? ¿Sí o no, hermano? ¿Qué le aconsejaría? Déjalo. No lo agarres, hay que dárselo al pastor. No, hermanos, eso es una idea solamente, pero qué fácil es engañar a las personas, hermanos, y hacernos creer mentiras. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, ya lo leímos, ¿verdad? Ese es el que estábamos. Ahora vamos, hermanos, a 2 de Tesalonicenses. Hermana, perdón. Es que aquí todas las que hemos leído hablan de la piedad, pero ¿a qué se refiere cuando mencionan la piedad? La piedad. Porque todos han dicho de eso, y hay aquí en 1 de Timoteo arriba, Ajá. en el 3:16, este apartado dice el ministerio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio. Ajá, el misterio de la piedad. En el 3:16 da una reseña de todo en lo que no creen los falsos y los engañadores. Entonces, ¿a eso se refiere cuando habla la piedad, o la piedad es lo que viene en el diccionario cuando la menciona? La piedad es el acto y el evento de hacerte salvo. Tú eras impiedad, o sea, tú no tenías piedad. Tú eres impía, sin piedad, fuera de la piedad. Pero cuando Cristo te salva, tú ahora eres piadosa, tienes piedad. ¿Qué recibiste? Recibiste todas las capacidades de entender el amor de Dios y además de dar el amor de Dios. Todo el reflejo de recibir y todo el reflejo de dar es piedad. La piedad te hace a ti recibir el amor de Dios y también te hace que dar el amor de Dios. Te hace recibir el pan, pero te hace también que dar el pan. Te hace recibir la vida y te hace también ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Te hace vivir a ti tranquila y te ayuda a ayudar a los demás a vivir tranquilo o a predicar el evangelio. La piedad es un estado en el que vive el Hijo de Dios. Y no es la piedad michoacana, es la piedad, ¿no? Exactamente, o sea, la piedad nos permite vivir en un estado en el cual el cristiano vive haciendo la voluntad de Dios. Sin piedad sería imposible agradar a Dios, sería imposible vivir en Dios, sería imposible vivir en la iglesia. Versículo 15 antes del 16. ¿No? Para que tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La piedad permite al hombre de Dios vivir, recibir y transmitir
las cosas de Dios. Las personas que son impías no pueden recibir, no pueden transmitir y no pueden comprender la voluntad de Dios. Pero las personas que son pías, que están ya ahora dentro de Dios, dentro del pueblo, dentro de la salvación, que ya han sido salvadas, que ya han sido tomadas, cambiadas, ahora pueden tener una recepción, una distribución y una comprensión de la palabra de Dios. Por eso explica el misterio de la piedad. ¿Cómo se logra la piedad? ¿Cómo es que la piedad llega al hombre? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si esto no hubiera pasado, el Hijo de Dios no tuviera la capacidad de relacionarse con Dios. Es más, no hubiera sido salvo. Esta parte del versículo 16 nos dice cómo Cristo vino al mundo, fue crucificado, fue visto y recibido en la gloria del Padre. Esto es la piedad. Así surgió la piedad. La nueva relación con Dios se conoce como piedad. Lo que a ti te permite conocer, entender y repartir, además de recibir lo que Dios te está dando. Tú tienes ya ahora, tus ojos son abiertos, tus oídos son abiertos, tu boca ahora puede hablar las maravillas de Dios. Y tú te puedes dirigir a la iglesia del Dios viviente. Además que tus manos pueden ayudar a los demás. Es la forma en la que la piedad actúa en las personas en la iglesia de Dios. Por eso se nos manda cuidarnos de la gente impía o de estos engañadores, porque nos van a hacer vivir una vida fuera de la piedad, donde vamos a ser solamente receptores y no vamos a dar nada, donde a veces queremos solamente recibir las bendiciones de Dios, pero no queremos sus leyes, no queremos obedecer, no queremos compartir. Estamos dispuestos a recibir su dinero, pero no estamos dispuestos a compartirlo con nadie. Estamos dispuestos a recibir su dinero, su sanidad milagrosa, pero no estamos dispuestos a ir a la iglesia. No estamos dispuestos a cumplir los mandamientos, no robarás, no matarás. Estamos dispuestos a recibir toda la buena onda, pero somos personas que nos negamos a ser buenas personas. Por eso esto tiene que ver mucho con la piedad. Personas que son impías vivirán siempre al margen de la piedad y te enseñarán a tomar lo bueno, ciertas cosas, y a desechar a Dios completamente. Por eso luego dice el pasaje, estas son personas que niegan a Jesucristo, que niegan que Jesús ha venido en carne. O sea, una persona que niega que Jesucristo ha venido en carne es aquella persona que niega que el Señor es su Señor. Y no, a mí nadie me va a controlar. Yo vivo la vida como a mí se me da la gana y voy a la iglesia que se me da la gana y no tengo ningún problema. Pero alguien le dice, pero es que no debes de vivir la vida así, debes de vivir la vida en Cristo. Si tú dices que eres cristiano, debes de vivir como un cristiano. No, yo sí vivo bien, traigo mi Biblia, voy, oro, canto. Pues lo siento, tú vives más bien como una persona impía. Una persona que no tiene a Dios, que no tiene piedad y que no sabe nada de lo que está haciendo. Y por eso se nos enseña a no tener cuidado con él. Entonces, tiene mucho que ver con la vida, claro, porque los piadosos son las personas que están a merced de estas personas, ¿no? Pero estos hombres son capaces de disfrazarse de santos. De disfrazarse de santos y de engañar a la gente tremendamente. Porque en Tierra Clara ha llegado a la iglesia pura gente bien amable, gente que da, que sí apoya, pero una vez que están ahí, ya no dan, sí reciben, no dan. Y también cuando aceptan de Dios las bendiciones, pero no aceptan la enfermedad, no reciben de Dios nada
¿sí? Aquí la piedad te enseña a vivir con todo lo que Dios te da. Leí un versículo anterior, quiero ir leímos Timoteo, capítulo 6 de 1 Timoteo, y lean del versículo 6 al 8. Alguien que Pero lea gran 1 Timoteo ganancia 6, es la piedad. del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta es una parte importantísima de la palabra de Dios para todos, para todas las personas. Gran ganancia es que la piedad acompañada de contentamiento. Y lo que decías, yo tengo que estar dispuesto a recibir ¿qué? Todo lo que Dios me mande. ¿Sí? Si estoy contento con la salud, también voy a estar contento con ¿qué? Con la enfermedad. Porque de alguna manera tengo que partir con el Señor. Además que también dice aquí, si tengo el sustento y abrigo, pues estoy contento con esto. ¿Qué más necesito? Y abajito dice, pero hay unos que se quieren enriquecer, que piensan que la vida es ¿qué? Puro dinero, que ser cristiano es vivir bien, que cómo puede ser posible, que tú eras pobre, pero ahorita que ya eres cristiano ya te hiciste millonario. Ya empezaste a meterte en un problema, porque empiezas a caer en el lazo del diablo, ¿no? A codiciar, a ya empezar a buscar cosas que no van con los hijos de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ya ven, había unas personas que les mandaban ahí, hacían copias, hermanos, clones de cartas de apóstoles y malas de Pablo para engañar a las personas, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez ha quitado los bienes. Y entonces se manifestará aquel inicuo y todo engaño, y ahí venía, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿qué? En la injusticia. Pero se complacieron en la injusticia pensando que era la verdad. O sea, los engañaron de tal forma que la injusticia para ellos ¿qué era? La verdad. Ellos estaban en su iglesia, se reunían, hacían lo malo, pero ellos pensaban que estaban haciendo ¿qué? Lo bueno. Ellos iban a la iglesia y los sábados los adolescentes salían a la disco con el pastor. Y el pastor iba a la disco con ellos pues para cuidarlos de que no hicieran nada malo, ¿no? Era el conductor designado, ¿no? Y no me va a creer, hermanos, pero así pasa en Tlaxcala.
El pastor se va los sábados en la noche con los niños, con los adolescentes a la disco para cuidarlos. ¿No? Y para que no tomen mucho. O sea, de menos el papá se va tranquilo. Mi hijo se fue a la discoteca y se llevó al pastor. ¿No se sentiría usted tranquilo? ¡Qué bendición! El pastor está con él cuidándolo. Bendito sea Dios, imagínate. Tendría miedo de que se hubiera ido solo, ¿no? ¿No? Ya lo va cuidando el pastor, de no sé qué. Dios va con ellos, ¿no? O sea, que un demonio lo vaya a sí, no va a hacer que algo pase. Pero hermanos, son grandes iglesias y son jóvenes a los que no se les quiere enseñar la palabra, solamente se les quiere enseñar a que aquí en la iglesia también hacemos cosas de... No te vas a perder de nada. Si te gusta bailar, vente a la iglesia, aquí también bailamos. ¿Sí? O sea, ¿qué cambio? Yo le decía a mi esposa, yo no estoy en contra, hermanos, de los músicos cristianos ni de nada, pero a veces me decepciona ver a músicos cristianos que están igual de vestidos o mal vestidos que los mismos músicos cristianos, inconversos. Y están así a la moda, ¿no? Y yo tengo ganas de andar, es normal esa, ¿no? Pero luego de esta que se dejan aquí, ¿no? Nada más, sí, ¿no? Aquí, o traen su pelo así como, de queso de hebra, ¿no? Así, partes, que todo bajado y sus pantalones que se los cosen, ¿no? Los entuban y ahí van a tocar a la iglesia, ¿eh? Su playera rosa de gris. Ajá, acá pegadita, ¿no? De los dos chamacos bien flacos que tienen su playera bien pegadita y que están tocando la iglesia y hasta chillan, ¿no? Digo, ok, si ya creíste en Cristo, si ya creíste en Dios y tienes una manera piadosa de vivir, pues vive piadosamente. Vive piadosamente. Los cambios son difíciles, yo lo sé. Nadie te está pidiendo que dejes de ser joven. Pero si tú te pones en un lugar, trata de que ese lugar lo ocupes correctamente. Si estás en una banca, ocupa la banca correctamente. No cambies. Pero trata de entender que la piedad es una parte esencial del Hijo de Dios. Es la parte en la que enseñas que has cambiado, que eres nueva criatura. Y nosotros debemos de demostrarlo. No tengo ningún problema porque el muchacho traiga su playera, su pantalón de mezclilla. Normal. Es un joven. No le voy a decir, ay, no, todos los domingos te tienes que traer camisa y de corbata, por favor. No, porque es un joven, no quiero matarlos. Ellos están conociendo de Dios y sus responsabilidades son ciertas responsabilidades. Ya vamos creciendo y el adulto ya no se siente cómodo con ciertas cosas, ¿sí o no? Ya busca como que dice, vestirse diferente. Pero los jóvenes no, hermanos. Entonces necesitamos entender todo este concepto. Ahora, Colosenses 2:8, hermanos. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Bueno, va a ser del 8 al 23 para aquellos que... Pero nada más vamos a ir leyendo algunos. Vamos a leer, sí, el 2:8, hermanos. Nada más ahorita. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Ok? Que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis
guarda preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y hay personas aquí buscando, hermanos, tratando de enseñarle a las personas cosas, hermanos, de no te pongas esto, no comes esto, no tomes aquello, no te hagas así, no te hagas así. Porque si tú lo haces, vas a ver que te vas a poner bien fuerte espiritualmente, ¿no? Hermanos, dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a las diestra de Dios. Buscad las cosas de la piedad, hermanos. Filipenses 3. 17 y 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? El versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es, ¿quién? El vientre. ¿No? Les vuelvo a repetir. Esta pancita nada más fue por estos días, hermanos. 24 y 31. Pero no sé si ustedes han visto, o sea, lo han visto, hermanos. Y dicen, hermanos, me invitaron a predicar allá a la punta del cerro, ¿no? Porque es que hacen unas tortitas bien ricas. Y el hermano no quiere ir porque puede predicar el evangelio, porque va a salvar a alguna persona allá arriba, sino porque dice, es que ahí preparan un tamalitos bien ricos. O sea, el hermano, antes de ver la gloria de Dios, está viendo, hermanos, la comida que están preparando. Y es la que lo está motivando a ir hasta 4 horas de camino nada más para irse a comer unos tamales gratis, hermanos. Y me ha tocado oír y ver personas de este tamaño, ¿no? Es que fuimos a predicar, pero vieras qué rica comida. En vez de que me digan, no, cuánta gente predicaron, sufrieron, yo no. Dice, qué rica estuvo la comida. Y digo, bueno, qué bueno que les dieron de comer, hermano, pero si no les hubieran dado de comer, ¿habría estado igual de bonito? Yo creo que para todos debería ser un sí. Pero hay personas a lo mejor que si no hay comida, ¿qué? No les sabe el evento, ¿no? Siempre estamos esperando como que ir a la sierra y que nos maten un puerco, ¿no? Y nos hagan fiesta. Y así hay muchas personas, hermanos, que quieren que les hagan fiesta para todo, o les hagan grandes comidas, ¿no? O ir a grandes lugares para comer. A mí como me decían a cada ratito, vayan al café de la parroquia. A mí no me gusta, no me hace daño comer ahí. Pero hay esos que quieren comer y comer y comer ahí como si de veras. Y la gente piensa que por comer en cierta o cual cosa ya está bien la vida, ¿no? Digo, pues no comeré en la parroquia, pero como me sabe rico el café negro en mi casa, ¿no? O sea, el café de olla. Y mi esposa igual agarra la olla y le hace así desde arriba para que caiga acá en el vaso. ¿Sí, no? Sí, Una silla. Sí, una silla se para y dice, agarra el vaso, mijo. Y la avienta y luego la avienta otra vez de regreso. Y otra hasta por la espalda, dice, para que no sienta feo. Pero no, la comida no hace al hombre piadoso, hermano. La piedad es parte de la vida cristiana. Y una persona que tenga más amor por las comidas o el alimento que se obtiene por predicar la palabra,
hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando les empiezan a decir que en Cristo van a comer mejor, que en Cristo su alimento va a ser mejor, que van a tener cosas más ricas para comer. Hermanos, yo no los quiero convencer con la comida. Hay días en los que... ¿A poco? Bueno, ¿todavía? Pero poco. Bueno, para los que nos están viendo allá en Estados Unidos, estamos temblando ahorita. Hay personas que a veces se convencen de venir a una iglesia, hermanos, por el alimento, ¿no les ha tocado? Personas que traemos de las zonas más pobres, y ¿qué les decimos? Véngase a la iglesia, después del culto les damos de comer. ¿Y qué dicen las personas? Bueno. Y empiezan a venir a la iglesia porque saben que después del culto, ¿qué va a haber? Comida. Ya esas personas entendieron mal el evangelio. El cristiano debe de entender que habrá días en que tengamos comida y habrá días en que a lo mejor no tengamos. Pero teniendo a Cristo, en Cristo todo lo podemos soportar. Pero se ha enseñado equivocadamente que el alimento también es parte integral de la iglesia de Cristo. No, es una situación tremenda, hermanos. Ya dijimos Filipenses, vamos a Gálatas 1. Ya casi terminamos, hermanos, no se preocupen. Ya los que ya tienen hambre. No se preocupen. No, Gálatas 1, versículos 6 al 10 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dos veces repite la palabra anatema, y para las diferentes predicaciones que se han dicho. Si viene un ángel y les dice tal o cual cosa, el tal sea anatema. Pero si hay otra persona que les está predicando otra cosa, también sea anatema. Porque yo no trato de quedar bien con los hombres, trato de quedar bien, ¿qué? Con Dios. Yo no los voy a comenzar, hermanos, yo no puedo decirles que si usted viene a la iglesia va a sanar de todas sus enfermedades, no es cierto. Pero si usted quiere oírlo, óigalo. Pero yo le quiero decir que no. En Cristo a lo mejor no sana, pero algo sí le ofrece Cristo: salvación y vida eterna. A lo mejor no tiene que comer, pues ni modo, se va a ir sin tener que comer, pero se va a ir con Cristo. No puedo resolver sus problemas económicos, no puedo resolver sus problemas ahorita de comida, pero sí le digo una cosa: si usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted tendrá la dicha de poder soportar otros días así de fuertes como los de ahorita. Y Pablo decía: no puede ser que tan rápido venga una persona y les invite una torta y ustedes vayan corriendo a creer que esto es el evangelio. Que ahorita llegue una persona y les diga: en esta iglesia no hay milagros, aquí en mi iglesia hay un montón de milagros, vénganse para acá. Y digan: no, pues yo quiero milagros y me voy para allá. Es que aquí en su iglesia, no, de las paredes no cae oro, ¿no? Salen 2, 3 insectos, arañas y cosas así, pero no sale oro. En mi iglesia las paredes fluye oro y aceite. Y tú, pues me voy para allá porque pues voy a poner una botellita para que se llene y luego la voy a empeñar y luego la voy a vender. O sea, tratan de agradar al hombre. ¿Qué necesita, hermana Idalia?
No, pues ahorita necesito unos zapatos. En mi iglesia regalan zapatos, véngase conmigo. No, yo ahorita necesito un corte de pelo. Ahí tengo como a 30 muchachas estudiando. Ahorita le cortamos el pelo, aquí nada más tenemos una, hermano. Allá está toda la estética, aquí nada más tenemos una. ¿Sí? Siempre habrá una forma de convencerlo. ¿Cómo? En lo que usted necesite en ese momento. Pero no saben que no es solamente comer, es que estoy muriendo, estoy camino al infierno. Y de nada me va a servir que tener la panza llena, camino al infierno. De nada sirve, hermanos. Hay personas que tratan de agradar a los hombres, sus oídos, hablarles bonito, para que ustedes caigan redonditos. Y no son rimas. Que se oiga bonito, ¿verdad? Ok, Hechos 13, ya con este terminamos, hermanos. Quiero contarles una historia que sucedió en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. Versículo 4, hermanos, en adelante. ¿De quién estamos hablando? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado, fíjense todo lo que era este tipo, o sea, y no era de Guatemala, y no era de Guatemala, o sea, era cierto mago, falso profeta, además era judío llamado Bar Jesús. Qué engañote, ¿no? Yo me pongo un nombre bíblico así como, me voy a llamar Eliseo, así es. Me voy a llamar Timoteo, para que se haga más padre, en vez de Carlos, ¿no? Y ya, para que haga mi show. Llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Era apóstol, era judío, pero quería que el procónsul no escuchara la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y ya ahí le da algunas lecciones y lo dejan ciego por algún rato, ¿no? Pero se dan cuenta, hermanos, cómo el enemigo hace y distrae a las personas. Este hombre era mago, apóstol, judío y un montón de cosas. Se supone que su tarea de él era también que llevar a la fe al procónsul. ¿Y qué hacía? Lo contrario. Hasta que en ese momento se le aparece Pablo, y le dice: ¿sabes qué? Tú eres un hijo del diablo. Entonces todo lo que vimos antes de mago, apóstol, judío queda reducido a un impío tremendo, un engañador, un falso profeta que quería aprovecharse de su nombre, de todo engaño. ¿Para qué? Para hacer que esa persona le creyera a él y él poder satisfacer sus necesidades económicas, a lo mejor sus necesidades de vestido y su deseo de comer. Y se puso todo nombre raro, ¿no? Y se hizo llamar como todo una persona sofisticada, hasta que Pablo la descubre y la describe como un engañador. Es cegado en ese momento y el procónsul cree en la palabra del Señor. Pero, hermanos, es para que veamos que desde tiempos, desde el inicio de la iglesia primitiva, el enemigo siempre ha tratado de ¿qué? De destruir
iglesia de Jesucristo. Siempre, siempre, tratando de engañar, tratando de torcer las escrituras. Y esto es, hermanos, solamente algo de lo que Judas nos describió aquí. Recordemos, hermanos, las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Judas dice, ¿cómo nos describe Judas a los hombres, hermanos? Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Tremendo, ¿no? Esto fue anunciado por los profetas y por los santos hombres de Dios antes. Y a veces, hermanos, pasamos de lado que ya esta advertencia se nos ha dado ¿qué? Muchas veces. Es por eso, hermanos, necesario que nosotros como hijos de Dios no dejemos de leer la palabra. No dejemos de leer la palabra, porque en esa palabra están muchas palabras que se han dicho para que todos nosotros evitemos de alguna manera, hermanos, caer en los lazos del enemigo. Nunca olviden cada palabra que se les dice, de exhortación, de ánimo, de paciencia, de todas las palabras. Son convenientes oír las palabras, Dios estará contigo en todo lo que hagas. Pero también son convenientes las palabras de cuídense de los falsos maestros. También son convenientes las palabras como que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrán separar. Todas las palabras le convienen al Hijo de Dios. Y es necesario que el Hijo de Dios aprenda a escuchar las palabras. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿No? Nada más nos quedamos con el hermano más. Es en Pedro, hermanos, donde se tuerce la palabra. Pedro, lo leíamos en Pedro, yo no le continué, pero segunda de Pedro 3, 1, 18, 2, 1 al 4, son donde, si leemos continuamente, nos vamos a dar cuenta de esos hombres que leen y tuercen las palabras del apóstol para propia perdición, ¿no? Igual en Juan se nos advierte de estos hombres que tuercen las palabras. Vamos a orar, hermanos. Ahorita vamos a dejar que pasen los niños en lo que nuestra hermana Idalia prepara los elementos de la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este tiempo, hermanos, de estudio de la palabra de Dios. Si no hay ninguna pregunta. Amén. Segunda de Pedro 3:16, hermano, para que lo que estamos viendo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Puestos de pie. Te damos gracias, Padre, en esta hora para que tú, Señor, sigas bendiciendo nuestras vidas. Permitas, Padre, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, podamos seguir entendiendo más y más, Señor, cada día lo que tú quieres para nosotros. Pedimos, Padre eterno, que nos ayudes, que bendiga nuestra vida, Señor, que también bendiga los elementos que hemos de tomar, Señor, en esta Santa Cena, y a los niños, Señor, que también han aprendido tu palabra en este día. Permite, Padre, que podamos tener esta cena, Señor, conforme a tu gracia, pidiendo tu bendición, Señor, y dándote las gracias por este día, en el que nos permite, Señor, seguir adelante con los cultos en la iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, por aquellos que han escuchado tu palabra.
Pedimos tu bendición y pedimos que tú nos sigas ayudando día con día. Gracias te damos, Padre, por este tiempo y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Corintios. Los niños después de la cena estarán pasando.